¿Qué tal, chicos? Buenas noches. El día de hoy voy a presentarles un poco sobre glucocorticoides, corticoides en general, la equivalencia de estos. Para eso vamos a tratar algunos temas que se han visto anteriormente. Recordar que el núcleo básico de los corticoides dentro del cuerpo, los formados endógenamente, vienen a ser el colesterol. Este va a sufrir diversas transformaciones enzimáticas en base a los anillos de carbono de base que tiene. Y cuando vamos a ver que a nivel enzimático entra dentro del cortisol, la activación de este depende de la agregación o del retiro de un grupo hidrogenión que condiciona su activación. Tal es así que la enzima que condiciona que el cortisol entre en una forma de cortisona, es decir, una forma inactiva, es solamente dependiente de la presencia de un hidrogenión a nivel del carbono 11. Ahora, el colesterol además es precursor de muchas otras hormonas dentro a nivel corporal, entre esas por ejemplo la progesterona, el cortisol y demás. El colesterol asimismo, como les mencionaba, dentro de su vía de metabolismo y transformación es precursor prácticamente de casi la mayoría de estas, por ejemplo la aldosterona, el cortisol mismo, la dihidrotestosterona, el estradiol, la dehidroepiandrosterona, entre otros. Hay un complejo mecanismo de suma de hidrogeniones, retiro de estos, eh, cambio en las posiciones de alguno de los hidrogeniones que va a condicionar las transformaciones necesarias para formar todas estas cadenas. Respecto al tema de dónde nosotros podemos ubicar aquellos mineralocorticoides y glucocorticoides, pues recordar la zona glomerular como la que está asociada a los mineralocorticoides y la zona fasciculada con los glucocorticoides. Ahora, para recordar un poco de lo que es la farmacodinamia y sobre cómo en sí influyen los corticoides dentro de lo que es los fenómenos de inflamación, recordar que cualquier estímulo inflamatorio va a condicionar una respuesta celular. Esta respuesta celular va a generar un factor de transformación nuclear kappa B, entre otros que condiciona una migración de proteínas dentro del núcleo que van a condicionar a la transcripción génica y a la mayor producción de proteínas en una señalización de las vías de la inflamación, sea para señalización, sea para mayor producción de leucocitos, entre otros montones de respuestas que podemos ver. Asimismo, los glucocorticoides presentan un receptor de glucocorticoides dentro del intracelular y estos interactúan con las proteínas que generan esta transcripción génica, generando una respuesta de represión genética a nivel de estas. Es decir, aquella respuesta que podría ser de incremento de leucocitos, incremento de la respuesta inflamatoria, entre otras respuestas por parte de estas, pueden ser o reprimidas o alterar la transcripción de estas. Tal es así que tras la activación, o en este caso el uso de las hormonas de los glucocorticoides, en general vamos a tener dos respuestas, o inducción o represión, que pueden ser ambas sea de forma directa, es decir, la respuesta genética va a generar una respuesta de, de síntesis de proteínas, entre otros, con función inmediata. Otra vía que viene a ser la de titulación, en la cual funcionan a modo de un bloque, a modo de un peaje que limita la función de algún tipo o alguna síntesis de algunas proteínas, o de qué componente de algún otro complejo para generar otra función dentro del cuerpo, sea de la vía inductiva o de la forma de represión. En cuanto a los efectos sistémicos, estos van a depender principalmente tanto de la expresión como la represión génica. Vamos a ver que a nivel de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos van a aumentar la vía de la gluconeogénesis, la redistribución de lípidos. A nivel cardiovascular, aumento de la presión arterial, fibrosis intersticial cardíaca en un estadio en demasía de estos,
mucha mayor reactividad a vasoactivos, una mejor respuesta a las drogas vasoactivas. A nivel del sistema nervioso central puede condicionar fenómenos como apatía, depresión o irritabilidad. En algunos casos también asociados a manía, insomnio y episodios de psicosis. A nivel hematológico vamos a ver un incremento de la serie roja, disminución de la serie blanca a excepción de los polimorfos nucleares. A nivel de lo que es respecto a los efectos inmunes e inflamatorios, generan una caída de todo lo que es la cascada inflamatoria, principalmente con una disminución de los niveles de interleuquina 1, 6, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Tanto macrófagos y como monocitos vamos a ver que tienen una disminución de la activación de la vía del ácido araquidónico. Vamos a ver que esto condiciona que haya mucho menos reactantes de fase aguda, lo cual condiciona que haya menos diapédesis y menos migración de leucocitos a ciertas zonas inflamadas. Asimismo, a nivel endotelial vamos a ver que hay disminución de las proteínas que generan adhesión de los leucocitos a la pared endotelial. Asimismo, los fibroblastos van a tener una disminución en su tasa de replicación y una menor proliferación de estos. A nivel linfocitario, la disminución de las interleuquinas mencionadas va a condicionar que exista una alteración en el número de formación de estas asociadas a otros marcadores. Ahora, algo que nos preguntan siempre y algo que nosotros siempre tenemos que tener en consideración, sobre todo porque en aquellas rotaciones en las que ustedes vayan vamos a pasar de dexametasona a prednisona. El de medicina interna debe de saberlo. En general, esta es una regla un poco más sencilla que tenemos que ver respecto a los valores que tenemos aquí. Tenemos los valores de dexametasona en cuanto a equivalencia, teniendo en consideración que si multiplicamos los valores por 10, tendríamos a que una dosis de 200 de hidrocortisona equivaldría a una de 50 de prednisona y subsecuentemente a una de 7.5 de dexametasona. Esto es muy práctico ya que en general dentro de todas las patologías que manejamos dentro de nuestro hospital solemos utilizar principalmente este tipo de medicamentos. Tal es así que cuando utilicemos metilprednisolona, que es un contexto muy diferente, las dosis que damos en relación a la cantidad de prednisona son pues totalmente altas, tipo como conocemos con los famosos pulsos. Ahora es importante resaltar que si bien la equivalencia en dosis se hace para transformar dosis y poder nosotros aplicarlas con los pacientes y tratar de evitar algunos medios de aplicación, por ejemplo la vía endovenosa o intramuscular, tenemos que tener en consideración tanto la actividad glucocorticoide como mineralocorticoide que puedan tener estos, teniendo en consideración que aquellos que tienen aquel fármaco que tiene una actividad tanto mineralocorticoide como glucocorticoide similar viene a ser la cortisona y la hidrocortisona. En el resto, como vamos a ver, predomina una de las actividades. Por ejemplo, a nivel de la dexametasona, la potencia del glucocorticoide es casi en su totalidad comparada con la mineralocorticoide. Y diremos, es por eso que uno no utiliza dexametasona en los shock sépticos o alguna otra patología que necesite elevar presión arterial. Asimismo, como vemos, la metilprednisolona respecto a la cantidad de potencia mineralocorticoide es muy baja. Sin embargo, las dosis que utilizamos a nivel de metilprednisolona, al ser muy altas, este efecto mineralocorticoide no es tan despreciable. Ahora, lo ideal o lo normal que recibe o produce fisiológicamente el cuerpo son de 5 a 7.5 miligramos por día. Es así que por eso en aquellas guías de
insuficiencia suprarrenal, aquella dosis que mencionan con fluorocortisona, entre otros, en general va a ser de 5 a 7.5, la cual es de uso diario. Dosis más allá o usadas más allá de esta cantidad de más de 2 o 4 semanas van a generar alteración definitiva en el eje. Ahora aquí viene la gran pregunta. ¿Cuándo nosotros empezamos a tener miedo respecto al va a haber supresión del eje? Pues incluso con dosis de 10 miligramos utilizados en la noche puede haber cierto grado de supresión del eje, que puede ser que se recupera de forma transitoria sin ninguna intercurrencia. Sin embargo, tras una exposición entre 2 a 4 semanas a supradosis de las mencionadas, puede haber afección de lo que es el eje con repercusiones tanto hemodinámicas, entre otras. Y si por último alguien no desea hacer esta conversión de numeritos, pues tenemos un link que hace la conversión por ustedes y se los dejo en la presentación al final. Nunca olvidar que todos los corticoides tienen diversas reacciones adversas, entre las cuales principalmente debemos tener en consideración la hiperglicemia, la insulinoresistencia, los grados de hipertensión que puedan tener, así como los fenómenos de psicosis, el estado de irritabilidad, entre otros. Y no olvidar además los efectos crónicos que puedan tener, como es el estar asociado a la predominancia de cataratas, glaucomas, úlceras gástricas, entre otros, así como el tema de la ganancia de peso y todo el síndrome cushingoide que ya recordamos. Entonces, recordar como importante que el colesterol y sus transformaciones químicas determinan la regulación de síntesis de estas. Los principales mecanismos de acción van a ser por inducción o represión génica. Y las dosis de conversión, que son las más prácticas, es dexa de 7.5, equivale a prednisona de 50 e hidrocortisona de 200. Tener en consideración siempre el tiempo de terapia y las potenciales RAMs que podamos obtener. Bueno, siendo todo eso la presentación del día de hoy, les agradecería saber si es que tenemos alguna duda, alguna pregunta. Todo muy claro, doctor. Ya, genial. Bueno, entonces todo estando claro, damos por terminada la sesión. Gracias.